Muchas gracias. Ahora sí ya. Es que puse la cámara, pero no el micrófono. Muy buenas tardes. Bienvenidos Sergio Bárcena y Julio Telles. Es un honor tenerlos en el colegio, tenerlos hablando de un tema tan trascendental como es la agenda pendiente del Congreso y nos importa demasiado primero pues somos abogados, ¿no? Estamos en un colegio de abogados, pero también porque hay un tema que es de vital importancia, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que gracias a un amparo que promovió la Barra Mexicana Colegio de Abogados ante la desobediencia, por así decir, del Congreso, no se aprobó, bueno, no se hizo el código durante el tiempo que le dio el Ejecutivo Federal, de acuerdo a las, es que se me fue la palabra, pero bueno, a las jornadas sobre, perdónenme, estoy un poco ida, sobre los juicios sobre el acceso a la justicia. Y entonces, desde ese entonces, en época de Peña Nieto, tenían una temporalidad, me parece que de 5 años, no cumplieron con esa temporalidad, demandamos nosotros en amparo que se hiciera, nos otorgaron el amparo reconociéndonos la legitimación para hacerlo, lo cual ya fue de por sí algo extraordinario. Y bueno, ahora andan con muchas prisas porque se haga así y finalmente han estado trabajando mucho los últimos meses, tanto en la Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero también en la de Senadores, para sacar este código. Entonces tenemos varios temas pendientes, uno que se acaba de anunciar sobre la Guardia Nacional y el tema también de la prisión preventiva oficiosa, que no dudo que tarde en llegar, que no tarde en llegar al Congreso de la Unión como una reforma constitucional a las reformas que a su vez se hicieron en el 2019, si no me equivoco, que anexaron algunos tipos de delitos como causales para que se determinara la prisión preventiva oficiosa. En fin, hay mucho que hablar de esta agenda y es algo que a todos nos interesa, a todos nos importa y bueno, no quiero hablar más, lo que quiero más bien es escucharlos a ustedes con lo que van a complementarlos por los temas que nos van a participar. Y bueno, pues muchas gracias al coordinador de Educación Jurídica Continua, a Luis Pereda, por tener esta iniciativa. Y nuevamente les doy la bienvenida y bueno, pues adelante, es todo suyo el micrófono. Bueno, supongo que Luis les dará la bienvenida también y leerá una semblanza de ustedes, lo cual está muy bien, aunque todos sabemos el nivel de investigadores que son. Muchas gracias. Gracias a usted, Presidenta. Efectivamente, toca ahora dar, por supuesto, la bienvenida a través de la lectura de sus semblanzas a cada uno de nuestros ponentes del día de hoy. Y también darle la bienvenida a algunas personas que, además de, por supuesto, la presidenta de la Barra Mexicana, nos acompañan. Veo al coordinador de la Comisión de Electoral, al coordinador de la Comisión de Empresarial y a la coordinadora de Agrario. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes. Creo que de entrada el que ustedes, ellas y ustedes, ellos, ya estén aquí, habla de que ustedes son buenos ciudadanos, porque estamos en un país donde hoy se celebra en un recinto no público, si es de dominio público, pero no es de acceso público, un informe del Ejecutivo y tiene sentido. Y sin embargo, también se realiza el inicio de sesiones del Congreso de la Unión y no está haciendo noticia. Comentaba Julio al inicio que está en el canal del Congreso, no estaban pasando reseñas de los parlamentarios, no estaban pasando dictámenes técnicos de logros anteriores del Congreso, lo que estaban pasando eran pues cápsulas informativas de un tema más cultural. Y esto dice mucho del país donde vivimos. Y entonces creo que es muy oportuno que nuestros dos ponentes del día de hoy nos hablen de la agenda pendiente del Congreso, una agenda que en principio pudiera estar alejada de la realidad de las personas ordinarias, de esa persona que está en la esquina de cualquiera de las calles de donde están ustedes empujando un carrito de hot dog, o un abogado o abogada importantísima en un despacho del último piso de un edificio en Polanco. El trabajo que hace y sobre todo el trabajo que deja de hacer el Congreso es importantísimo
para ellas, para ellos, no solo por temas financieros, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, sino temas de derechos humanos, temas tecnológicos, en fin, antier veíamos que la Suprema Corte había tirado una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En fin, hay tantas cosas que están pasando y que el Congreso va acumulando, y un poco como fuente ovejuna, pues no es culpa del partido A, del partido B, del diputado A, de la diputada B, no, se diluye, y sin embargo la agenda pendiente ahí está. Pero en fin, afortunadamente esos temas tan complicados no me tocan a mí, le tocan a Sergio Bárcenas y a Julio Telles. Como saben, Sergio Bárcenas es licenciado en Ciencia Política por el TEC y doctor en Ciencia Política por la UNAM, perdón. Es experto en temas legislativos, habiendo publicado diversos libros y artículos académicos sobre este tema. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene experiencia como asesor parlamentario. En 2018 cofundó la organización Buró Parlamentario y actualmente se desempeña como profesor investigador en el TEC de Monterrey. Por otro lado, el brillante maestro Julio Telles es licenciado en Ciencia Política y maestro en Ciencia Política, la licenciatura por el TEC y el posgrado por el CIDE. Sus temas de interés son los estudios legislativos, habiendo publicado también diversos textos en la materia. Tiene experiencia trabajando en el Senado y en la Administración Pública Federal. Es director de análisis legislativo en Buró Parlamentario y actualmente es profesor tanto en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en el TEC de Monterrey. Muy bienvenidos ambos y tienen ahora ustedes el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis. Sergio, me parece que tienes tu micrófono. Listo, muchas gracias, maestro. Luis, muchísimas gracias por la presentación y agradecemos a la barra, te agradecemos a ti por la invitación y a la presidenta de Buen. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo aquí con ustedes pues algo de lo que hacemos, tanto en nuestro trabajo académico como en el trabajo práctico, como en nuestra función como sociedad civil. La idea de esto es precisamente la que tú compartías ahorita, Luis, hacer mucho más comprensible algo que se ha hecho cada vez más complejo para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, y creo que esta brecha que se produce entre el no entender lo que sucede en el ámbito parlamentario y no saber cómo eso nos afecta a todos nosotros ciudadanos, lo que ha tenido como resultado es ciudadanos cada vez más alejados del acontecer político legislativo. Entonces, lo que tenemos preparado para el día de hoy, el maestro Julio y yo, son primero entrar en el tema con algunas tendencias que hemos observado de esta 65 legislatura y después, pues precisamente lo que presentabas hace un momento, Luis, los pendientes en la agenda que hay. Así que, pues, sin más, antes de dar comienzo, a lo mejor como un dato que a mí me pareció interesante, alguien me preguntaba hace poco por qué hay 2 periodos ordinarios de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Congreso General. Y pues yendo un poquito a la historia constitucional de nuestro país, me encontré que la primera constitución que prevé 2 periodos ordinarios de sesiones y a partir de ella ya se establecen 2 periodos ordinarios, fue en 1836, precisamente una constitución conservadora, la de las 7 leyes. La tercera ley, que era la que hablaba sobre la Cámara de Diputados, y la cuarta sobre el Senado, le daban mucha importancia a la facultad de control presupuestario del Congreso. Entonces, había un primer periodo que iba del 1 de enero al 31 de marzo. Este era prorrogable hasta el 30 de junio a petición de la Cámara o del presidente, que era seguido después por un periodo que iba de julio y ya no tenía, empezaba en julio y no tenía una fecha determinada para finalizar. Eso significaba que lo más importante de ese segundo periodo era la fiscalización, la revisión de la cuenta pública y la aprobación del presupuesto del Ejecutivo. Y esa tendencia se mantuvo después en 1857 en la Constitución, las leyes de la Constitución derivada de la reforma juarista, la Revolución Juarista, daba un plazo del 1 de abril al 30 de mayo, era el primer periodo, y luego del 16 de septiembre al 15 de diciembre. Y en 1917 el constituyente retomó esta tendencia y lo más importante de este segundo periodo ordinario de los que se da en los años legislativos, que no son lo mismo que los años naturales, si ahorita está empezando prácticamente el siguiente año, es la revisión del presupuesto. Entonces, si algo es, digamos, que la negociación reina en este periodo ordinario que va de septiembre a diciembre, es el presupuesto precisamente. Como un mero adelanto de lo que vamos a estar comentando, y le cedo la palabra a partir de aquí al maestro Julio.
Muchas gracias, me uno al agradecimiento por la invitación, por supuesto a la presidenta de Buen, en tenernos aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y al maestro Luis Pereda, quien nos ha convocado este día. Y bueno, ya lo adelantaba el maestro Bárcena, cómo en su momento hay una brecha entre la relevancia que tiene la actividad legislativa en México y el conocimiento o la importancia que le da a la ciudadanía. Foros como estos, creo yo, que permiten que esta brecha, en medida de lo posible, se vaya acortando y vayamos entendiendo algo que de repente nada más nos enteramos cuando los medios de comunicación deciden que una nota es relevante o no, que es lo que acontece en alguna de las dos cámaras. Pero siempre está sucediendo actividad parlamentaria, la veamos en el pleno, la veamos en comisiones o incluso hasta en reuniones plenarias. Aunando en lo que mencionaba el maestro Bárcena, creo que es importante tener en cuenta que venimos de un descanso legislativo que no tuvo mucho movimiento. Es decir, a pesar de que el titular del Ejecutivo tiene ya en las dos cámaras varias iniciativas enviadas y que en su momento estas iniciativas enviadas pudieron haber sido materia de un periodo extraordinario de sesiones, vemos que no hubo tal. Es decir, la comisión permanente estuvo sesionando semanalmente con las comisiones que tiene, pero en ningún momento ni siquiera existió la posibilidad de llamar a un periodo extraordinario para que se pudiera aprobar alguna de las iniciativas que ya había enviado el presidente. Esto creo yo que obedece a que en las dos cámaras hay una especie de incertidumbre sobre cómo se va a estar dando la negociación e incluso cómo va a ser la relación legislativo con ejecutivo. Nada más para no pasar por alto dos cuestiones que sí acontecieron en esta comisión permanente, mencionar que la relación existente entre el Poder Legislativo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí tenemos a un experto en esa materia, tuvo, digamos, algunos roces. En primer lugar, se había aprobado, antes de irse a receso, se había aprobado una iniciativa que palabras más, palabras menos, decía que los actos de índole legislativo no podían ser, digamos, atacados o recurridos en el Tribunal Electoral. ¿Qué sucedió? Pues esto prácticamente no se dio así. Lo que quería el legislativo era que no se le estuviera mandando desde el Tribunal Electoral con motivo de una integración plural de los órganos, pero al final de cuentas, ¿qué tuvimos? Una decisión que fue desatendida por el legislativo, que fue la integración de una persona del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados como parte de la comisión permanente. En repetidas ocasiones el tribunal se pronunció para que a partir de los números que tenía en diputados tenía derecho a un asiento. Esto, con algunas, digamos, artilugios legislativos, fue desatendido. Esta fue una primera tensión. Otra cosa que vale la pena resaltar que se fue dando en esta comisión permanente fue el regreso de quien era hasta hace poco tiempo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en una, digamos, decisión polémica en la cual se determinó que no había una especie de doble protesta de un cargo público, sino que se había pedido una licencia y demás cuestiones que ustedes ya conocen, se le regresa el asiento en el Senado al exgobernador Bonilla. Entonces, estas dos cuestiones, digamos, fueron las más relevantes durante este periodo, pero no es poca cosa que no se haya podido convocar a un extraordinario, porque parecería que, de nuevo, estas negociaciones partidistas apenas están, digamos, empezando a surgir. Al respecto, el maestro Bárcena también tendría algunos números sobre cómo tenemos esta legislatura que va a empezar su segundo año, una brecha, ya hablábamos de brechas entre iniciativas presentadas y aprobadas, y una comparación con lo que se ha suscitado a lo largo del tiempo. Pues ahí en la Cámara de Diputados, que es la que yo he seguido, tenemos un total de 2.704 iniciativas presentadas por los distintos actores facultados para hacerlo.
y solamente hay 24 iniciativas aprobadas, es decir, no se llega al 1% de aprobación con respecto de lo procesado, de lo ingresado en términos de iniciativas de ley. Este es un porcentaje bastante reducido si lo comparamos con otros periodos y con otras legislaturas. Normalmente nosotros que hemos estado dando seguimiento a estos números, la aprobación supera el 6-7%, y además hay otra cosa, la mayor parte de las aprobaciones aquí se han centrado naturalmente en iniciativas del gobierno, del partido en el gobierno o de personas, legisladores, legisladoras que pertenezcan a la coalición en el gobierno. Esto sí está significando una tendencia distinta a la que se vio al inicio de la legislatura, donde a la oposición se le aprobaban algunas reformas a leyes secundarias y había un poco más de negociación. Lo que observamos es que a partir de la votación referente a la reforma eléctrica, en donde el Ejecutivo requería de una mayoría calificada y la oposición votó cohesionada en contra de ese proyecto de ley. A partir de ahí, las negociaciones pues terminaron entrampadas, no hubo ya factores de incidencia para establecer diálogo entre oposición y gobierno, y a partir de ahí se estancó no solo la aprobación, sino también la presentación de iniciativas, cosa que si nosotros comparamos estas 2.700 iniciativas, el ritmo es un poco más lento de lo que hemos visto en legislaturas anteriores en términos de presentación, y también en términos de aprobación es significativamente menor. Y en cuanto a las proposiciones con punto de acuerdo, ha sido menor el volumen de lo presentado. Se han presentado 1.150 proposiciones, se han aprobado 109, el 9% de aprobación. Esto sugiere un poco más de apertura para la aprobación de proposiciones con punto de acuerdo, pero en realidad en donde se ven las intenciones de negociación de los partidos y de los bloques es en las iniciativas de ley. Y ahí parece ser que ambas posturas se están haciendo cada vez más irreductibles, y hay distintos episodios que lo han demostrado así. Ahorita comentaba el maestro Julio Telles sobre el particular caso de cómo hay una tendencia, como nosotros hemos estado observando una tendencia en cuanto a las resoluciones jurisdiccionales y su efecto en el Congreso. Digamos que relación que hay entre el Congreso y el Poder Judicial, pues está teniendo un quiebre, que además es un quiebre muy reciente. A la mente me viene un evento que hubo en 2006 en la legislatura 60, cuando PAN y PRD se estaban disputando la presidencia de una comisión, en particular era la de Desarrollo Social. El PRD pues discutía que había sido el partido que casi fundó esa comisión, y el PAN decía que pues ya le tocaba presidir esa comisión. Entonces hubo un pleito que llegó, se intentaba que llegara a los tribunales, de hecho llegó posteriormente al Tribunal Electoral, y la resolución fue que había una escisión. Se planteó en ese momento el criterio de decisión entre los actos parlamentarios y las decisiones del Tribunal Electoral. Y esto se sustentó en la facultad expresa de las asambleas, particularmente del Congreso Federal, para definir tanto su configuración interna, que esto data de 1979, cuando por primera vez el Congreso en la época revolucionaria hizo su propio reglamento, derivado de la reforma del 77, y entonces con esto la autoridad jurisdiccional seguía este criterio de decisión de competencias y dejaba en manos del Congreso todo lo que tuviera que ver con el Congreso, y en este caso solo se centraba en asuntos como la conformación de los órganos internos, en este caso las comisiones legislativas. Sin embargo, en diciembre de 2021, cuando se excluyó al grupo parlamentario, como lo comentaba ahorita el maestro Julio, de Movimiento Ciudadano para conformar la comisión permanente, la línea jurisprudencial de decisión de competencias empezó a ponerse en duda. Y sobre todo basados en los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los ministros del tribunal determinaron que los representantes, y esto me parece interesantísimo, los representantes no pueden quedar desprovistos de un juzgado que tutele sus derechos político-electorales. Es decir, a pesar de que ya son representantes, la representación es una continuación del evento electoral. Y entonces el magistrado Felipe de la Mata destaca en esa sentencia que la jurisdicción electoral tiene competencia material en los actos parlamentarios. Y luego esto se viene a complementar con la reciente por resolución de la Suprema Corte de Justicia, que también se comentaba ahorita, de invalidar esta reforma de 2017 a la Ley de Telecomunicaciones. Y aquí esto es relevante porque no solo las autoridades jurisdiccionales
tienen un efecto, pueden tener un efecto material sobre la conformación de órganos de los congresos, sino también sobre, se pueden expresar sobre los procesos. Lo interesante de la ponencia del ministro Pérez Dayán es que el dictamen de 2017 que se trabajó en el Congreso tiene efecto, se avaló, pero no hubo lecturas previas de ese dictamen, como lo establece el reglamento interno del Congreso, y no se publicó en la Gaceta del Senado, con la minuta no se publicó en la Gaceta del Senado con al menos 24 horas de anticipación, y después a esto lo remata la ministra Loreto Ortiz diciendo que en esa reforma no fueron consultados ni los pueblos, ni las comunidades indígenas, ni personas discapacitadas, ni otros actores interesados. Entonces, esto significa que se está rompiendo con la idea de que las decisiones parlamentarias son intocables, y esto por eso lo hemos destacado aquí como algo relevante. En cuanto a los números del Senado, maestro Julio, si usted los quisiera compartir, porque vemos algo muy similar en cuanto a la Cámara de Diputados. Se ha reducido tanto el volumen de presentación como la aprobación. Muchas gracias, maestro Bárcena. Coincidentemente con lo que sucede en la Cámara Baja, en el Senado de la República, tenemos también una tasa de aprobación bajísima, ni siquiera llega al 1%. Partiendo del Senado como Cámara de origen, se han presentado 1,008 iniciativas de ley. De estas 1,008, repito, Senado como origen, solamente 5 han sido aprobadas. Todo lo demás que se ha aprobado en la Cámara Alta han sido minutas que vienen desde diputados. Entonces tenemos, de nuevo, ni siquiera el 1% de aprobación. Con respecto a los puntos de acuerdo, son más. Tenemos 816 proposiciones con puntos de acuerdo presentados en lo que va de esta legislatura, contra 164 aprobados, es decir, cerca del 20%. Entonces, estamos viendo que cada vez más se presenta este incentivo de, pues, ¿para qué presento una iniciativa si esta se viera a la congeladora de las comisiones? Incluso hace poco se daba el caso que las comisiones ya hacían un descarte, prácticamente como si estuvieran haciendo una mudanza y tirando ropa vieja, de qué iniciativas simplemente se desechaban, ya ni siquiera en lo particular, o ni siquiera teniendo un dictamen para no hacerles caso, sino de jalón todo lo viejo se podía ir. Entonces, vemos, y esto es relevante, que si bien mantenemos la posibilidad de que los diputados sean reelectos para periodos consecutivos, de repente el trabajo legislativo que se viene haciendo y que lo que se esperaba es que tendiera a una profesionalización, hay comisiones que, obedeciendo a lógicas partidistas, están siendo, digamos, omisas en su tarea de dictaminación. Entonces, no deja de ser relevante, digamos, esta lógica que hemos tenido en la legislatura 65, y normalmente la tendencia apunta que en años electorales, sobre todo cuando hay que renovar al titular del Ejecutivo Federal, las cámaras bajan el funcionamiento, digamos, técnico, y más bien se centran en debates que puedan tener alguna repercusión a nivel mediático o incluso en dar espaldarazos a candidaturas. Entonces, salvo algunos puntos que ya esbozaba en las palabras de bienvenida a la maestra de Buen, que ahorita por supuesto tocaremos más adelante, caso de Guardia Nacional, caso de la reforma constitucional en materia político-electoral, caso de una reforma que está en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podríamos esperar que es una legislatura con poca productividad legislativa. Esto obedecería, además de las tensiones que se puedan dar por cuestiones electorales, también a que en materia constitucional difícilmente se va a poder generar algún cambio. Es decir, el bloque mayoritario conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México no alcanzan la mayoría calificada que se requiere para la aprobación de modificaciones constitucionales. Tomando eso en cuenta, algunas de las reformas de gran calado que tenía pensado el presidente difícilmente se darán. Ahora, eso podría ser que no genere que no se discutan, sino que la propia discusión simplemente esté hecha para tener una repercusión mediática, que hemos visto que también es una dinámica que se ha dado recientemente. Antes de cederle el uso de la voz al maestro Bárcena, si él pudiera explicar el tema de chapulines o en la literatura lo que se conoce como transfugismo legislativo, también creo que valdría la pena hacer mención del punto de la unidad partidista. En este sentido, mencionar particularmente dos elementos que creo que vale la pena tener en cuenta para lo que va a suceder a partir del día de hoy en ambas cámaras. El primero es una especie de lógica bicameral partidista separada.
Vemos, y lo presenciamos el día de ayer con la elección de quien va a presidir la mesa directiva del Senado de la República, que hay una división entre lo que la esfera del partido político Morena a nivel nacional espera y lo que se está dando en el Senado. Es decir, el propio desaire del presidente nacional, Mario Moreno, atender a la plenaria de senadores, que es algo bastante habitual, y después a esta parte en donde no le daban los votos, incluso porque aunque son votaciones por cédula y son secretas, pareciera que los propios integrantes de Morena no estaban avalando la candidatura de Armenta para la presidencia. Algo similar sucede con el PRI. El PRI, digamos, como aún persisten los senadores que fueron electos en 2018, algunos de ellos cercanos a Enrique Peña Nieto, también hay una división con lo que sucede en el PRI a nivel de diputados, que como todos sabemos, uno de los diputados es Alejandro Moreno, el presidente nacional, quien también funge, digamos, con labores de coordinación de bancada. En este sentido, vemos cómo en cada una de las cámaras, particularmente con estos dos partidos, podríamos esperar que haya lógicas diferentes. Esto nos podría llevar al punto en el que posiblemente alguna minuta enviada de Senado para diputados o viceversa, de diputados para Senado, pueda tener algunas dificultades para ser aprobada que no hubiera tenido en su cámara de origen. Entonces, será algo que valdrá la pena tener en cuenta, particularmente en el caso de Ricardo Monreal, al tener la coordinación de la bancada mayoritaria y también, por supuesto, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Muchas personas apostaban porque no iba a ser capaz de mantener la cohesión interna de los morenistas en el Senado. Vemos que de una u otra forma sigue como coordinador, sigue como presidente de Jucopo y también sigue, digamos, teniendo una influencia sobre varios senadores. Habrá que ver si cuando se acerquen las elecciones de 2024, con senadores queriendo mantenerse en el cargo bajo la figura de la reelección, su liderazgo legislativo va a poder vencer al liderazgo partidista. No olvidemos que la reforma político-electoral aprobada anteriormente en 2008 condiciona la posibilidad de reelección para que el partido político sea quien los esté postulando. Entonces será algo que valdrá la pena ver. Del otro caso, del tema del prismo, es importante que, digamos, grillas partidistas aparte, el caso de Alejandro Moreno Alito ha, digamos, generado también tensiones en el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Me centraría yo en tres casos para ejemplificar lo anterior. El primero, el caso en el cual el grupo oficialista no estaba asistiendo a las sesiones de la Comisión de Gobernación que preside el propio Alejandro Moreno para no darle quórum y que no pudiera sesionar. Va un diputado de Morena, pasa lista, en sentido positivo, estaba presente, permite el quórum y ¿qué hace el grupo parlamentario pidiéndoselo a Jucopo? Que se le quite de la comisión. Entonces vemos cómo la presencia de diputados o legisladores en términos generales en comisiones sigue estando supeditada a una lógica de cohesión partidista, más allá de expertise técnica, que era lo que uno esperaría emulando lo que en Estados Unidos se tiene como la seniority para encabezar committees, aquí se sigue supeditando a la afinidad que se tenga con el grupo partidista. Segundo caso, los legisladores digamos, de la coalición Juntos Hacemos Historia pretenden quitar a Alejandro Moreno de la presidencia de la comisión, diciendo que en el seno de este órgano se estaba a favor de tener un cambio, cuando sabemos que la única posibilidad para llevar a cabo este cambio es que el grupo partidista a la cual, y digo entre comillas, pertenece la presidencia de la comisión, solicita a la Junta de Coordinación Política este cambio. Entonces era algo que no iba a suceder. Y tercer lugar, digamos, como vimos hace poco que desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se llamó a comparecer al actual fiscal de justicia del estado de Campeche para un tema, digamos, en su momento presupuestal. Vemos cómo entonces las comisiones se están instrumentalizando como, digamos, herramientas para que los grupos partidistas también estén dando esta batalla. Por último punto, relacionado con Alejandro Moreno como actual diputado, veremos si es que se aprueba que se le lleva a cabo un juicio de procedencia bajo el liderazgo de la Comisión Instructora de Diputados. Será un caso muy importante que posiblemente polarice aún más
lo que sucede en la Cámara Baja. Maestro Bárcena, me salté del 3 al 5, pero para cerrar con el sello de la casa de los chapulines de Buró Parlamentario. Excelente. Antes, si me lo permite y si me lo permiten todos, voy a modificar un poquito el orden por un comentario de Ernesto Pérez Rodríguez, que comenta que el problema de las mediciones que se basan en el número de dictámenes aprobados es que pueden incidir en la elaboración de iniciativas de mala calidad o intrascendentes. Cierra diciendo: el tema no es cantidad, sino calidad. Me atrevo a detenerme en este comentario porque para nosotros es casi la razón de ser de Buró Parlamentario. Esto fue por lo que nació nuestra organización y precisamente por observaciones como esta es que nosotros nos hemos dedicado a evaluar el desempeño primero del Congreso y después de los congresistas, no con base en una lógica industrial, como si el buen Congreso es el que más leyes produce y el buen congresista es el que más iniciativas introduce. Me permito compartirles de manera a todo el chat un par de textos en donde discutimos precisamente eso, la importancia de evaluar a los congresos y de emitir opiniones en torno a los congresos, no con base en la cantidad, sino en la calidad de lo que se está legislando. Esperamos les resulten de interés y de utilidad, particularmente para dar continuidad a este diálogo comenzado por Ernesto Pérez. En cuanto nada más, como complemento a este tema que comentaba ahorita el maestro Telles sobre el posible juicio de procedencia, aquí me parece importante hacer una precisión que sobre todo los medios no han ayudado mucho a entender. Hace poquito estaba dándole seguimiento al tema, me di cuenta de una cosa, varios medios están diciendo que Morena tiene los números para poder quitarle el fuero a Alito, es decir, la inmunidad penal. Aquí no creo que sea tan sencillo. Sí, en efecto, va a haber un tema de polarización, pero va a ser más mediático por una razón muy sencilla. Porque la declaración de procedencia, como sabemos, es un acto inminentemente legislativo y exclusivo, por cierto, de la Cámara de Diputados, que lo que busca es, con base en denuncias de particulares o de un ministerio público, en este caso la Fiscalía de Campeche, y con hechos previstos como expresamente constitutivos de delito en nuestro sistema penal, que se separe del cargo y se retire, digamos, la inmunidad procesal para que pueda ser este sujeto, en este caso Alejandro Moreno, sometido a proceso penal. Antes de que este asunto se vote en la Cámara, tiene que nombrarse a un grupo de legisladores que se llama sección instructora, que van a ser 4 diputadas y diputados que pertenezcan a la comisión jurisdiccional. Ahora bien, para que pueda proceder, se pueda sustanciar este juicio de procedencia, anteriormente, antes de que pueda votarse en el Pleno, se necesita una mayoría calificada, es decir, 3 de 4 integrantes de esta sección instructora tendrían que estar de acuerdo en que se procede en contra de Alejandro Moreno, es decir, que pueda procederse penalmente en contra de él. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que la coalición en el gobierno no tiene 3 de 4 asientos en la sección instructora, tiene 2 de 4 asientos. Y remitiéndonos a lo que hemos visto históricamente, el evento más cercano a una no mayoría conformada en la sección instructora se dio en 2017. Había sigue existiendo, un secretario de Finanzas de Veracruz, que fue secretario de Finanzas en Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, que se llamaba Antonio Tarek, que él era diputado federal. Y resulta que la sección instructora, en ese caso había 2 priistas, pues naturalmente los 2 priistas votaron en contra de que se continuara el proceso del juicio de procedencia. Y entonces, lo que en ese momento los 2 diputados, que eran Ricardo Ramírez y Sandra Méndez Hernández del PRI, dijeron que no iban a emitir un dictamen para que se pudiera continuar el juicio de procedencia en contra de Tarek, porque no había todavía las condiciones para poder empezar ese juicio, porque Tarek había promovido un amparo y las carpetas de investigación todavía estaban incompletas. Entonces, antes de que llegue al Pleno, me parece que el asunto va a terminar en este grupo de 4 legisladores, que antes de poder llegar al Pleno necesitan estar 3 de 4 de acuerdo para este juicio de procedencia, y la sección instructora, me parece que ahí va a terminar el asunto. Ahora, en cuanto a los chapulines, este tema, como bien decía el maestro Telles, que se conoce en la literatura como transfugismo partidista, que pues no es otra cosa más que cambiarse el partido durante una legislatura. Nosotros notamos una cosa, empezó la legislatura con varias licencias de diputados de Morena,
y sustituciones. ¿Por qué? Porque cuando ganó Morena algunas gubernaturas que incluso no esperaba ganar y no tenía muchos cuadros locales, empezó a jalar a varios legisladores federales. Hay al menos 3 o 4 casos así que se los llevaron, eran diputados de determinado estado y se los llevaron al gobierno local a ocupar cargos de alto rango en secretarías. Tenemos también, en términos de conformación político partidista de la Cámara al inicio, el caso de dos precisamente juicios de procedencia. Uno fue Mauricio Toledo, que era diputado reelecto, ya no enfrentó su proceso de juicio de procedencia, que además tenía derecho de defenderse, se fugó a Chile. Y tenemos también el caso de otro legislador reelecto de Morena que fue acusado de abuso infantil. Después también tenemos legisladores que, siendo reelectos, cambiaron de partido. Uno es Olga Julián Elizondo, otro es Francisco Guacus y el otro es el diputado Porras, que al inicio de la legislatura cambiaron de partido, la mayoría de ellos dentro de la propia coalición, y lo que podemos decir es que Morena es el partido que más se ha beneficiado de este chapulineo. El más reciente caso es Shamir Fernández, que él, siendo legislador, diputado federal de Coahuila, no logró un entendimiento con Alejandro Moreno para las candidaturas que se vienen el año que entra, y entonces, pues como siempre se hace, dijo que el partido estaba perdiendo su rumbo y su identidad, y entonces él decidía cambiarse, se declaró independiente y después se pasó a Morena. En cuanto a, digamos que otra tendencia que hemos también estado observando es que los mecanismos de disciplina se han hecho evidentes, y esto sucede en todas las legislaturas, pero en esta se han notado en 2 episodios muy particulares. Uno de ellos, por ejemplo, fue la votación de la reforma eléctrica. Andrés Pintos, que era diputado del Partido Verde, fue expulsado del partido por haber votado en contra de esta reforma, y Rocío Alexis Gamiño, que ella era suplente de otra diputada del Verde, Ali Sayuri Núñez, que también votó en contra de la reforma eléctrica, fue expulsada del partido, y cuando regresó la titular o la propietaria del asiento, pues ya no tenía asiento en el Verde, y entonces tuvo que cambiarse el partido, si mal recuerdo no está en el PAN. Entonces, esta ha sido la tendencia. Quien más se ha beneficiado de estos movimientos ha sido Morena, y Morena lleva siendo el partido que más se beneficia de esto desde la legislatura, desde 2015. Entonces, el hecho es que, bueno, los cambios han favorecido particularmente a Morena. Y en cuanto a la unidad partidista, que es el último tema, algo que hemos también notado es que ha sido una legislatura en donde se han registrado altos niveles de cohesión en el interior de los partidos, pero muy polarizadas las votaciones en temas particularmente evidentes para la agenda nacional. Entonces, es una legislatura, sigue siendo disciplinada. En México la disciplina partidista siempre es muy alta por eventos como este que comentaba el maestro Telles. Por ejemplo, un legislador de Morena asistió a la sesión que convocó Alejandro Moreno en la Comisión de Gobernación, y por el hecho de haber asistido y haber contribuido al quórum, pues lo removieron de esa comisión. Son mecanismos que tienen los partidos para garantizar que sus diputados sean bien portados. Entonces, esta es, digamos que las tendencias que hasta ahorita hemos observado. Si es que no se me olvida alguna, por favor, dígame usted, maestro. No, yo creo que en términos generales esas son las tendencias que se han dado en este primer año de la 65 legislatura, y que esperaríamos que sigan, digamos, presentándose en ambas cámaras. Sobre los pendientes, si me lo permite, doctor Bárcena, digamos, ya lo adelantábamos, y esto ha sido tal vez lo que ha recibido mayor atención mediática recientemente. Inicia la legislatura y un día antes del inicio formal, es decir, el día de hoy, se presenta la iniciativa que, en términos generales, busca que la Guardia Nacional ya no tenga un bando civil y que pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional. En ese sentido, tal vez este va a ser el tema que más va a polarizar a los diputados, teniendo en cuenta que se presentó en esta Cámara como la Cámara de origen. Y por supuesto que lo que se está pretendiendo es, por medio de una modificación a una ley secundaria, lograr lo que en su momento se pensaba que nada más era lograble por medio de la reforma constitucional, que no se alcanzó. Entonces veremos cómo este tema se va a tratar. Ya se anunció que incluso se le va a dar trámite en la Junta de Coordinación Política el día de mañana. Hay que notar que no se trata de una iniciativa preferente,
por parte del Ejecutivo, puesto que esta por cuestión, digamos, por mandato jurídico, solamente se puede presentar el día de inicio de sesiones. Yo pensaría que, sea preferente o no, el trámite que se le va a dar va a ser relativamente expedito. Si es que quieren que se dictamine, pues la dictaminación va a ser rápida. Se puede también pedir su urgente y resolución y que pase directamente al Pleno. Recordar que en Cámara de Diputados sí hubo un cambio en la Junta de Coordinación Política. Antes la tenía el diputado Moreira del PRI, y ahora está en manos del coordinador de la bancada morena, Ignacio Mier. Entonces también, digamos, recordando que aquí hay votaciones ponderadas, también se va a tener, digamos, mecanismos para agilizar su aprobación en diputados, y habrá que ver, por cierto, cómo este tema es analizado en el Senado. Yo pensaría que posiblemente haya un mayor debate, pero también se va a aprobar tomando en cuenta que los números del bloque oficialista ahí están. Ahora, la gran cuestión será qué va a pasar el día de mañana cuando esta ley secundaria sea aprobada y se pueda, digamos, contraponer a lo que ya está establecido en la Constitución en materia del tipo de mando que tiene este cuerpo de seguridad. Entonces, sin duda alguna, este va a ser uno de los temas que más atención va a recibir y que posiblemente esté sucediendo tan pronto como la primer quincena de septiembre. Doctor Bárcena, no sé si quiere continuar con la reforma político-electoral. Claro, algo que hemos previsto es que la reforma político-electoral va a seguir un cauce similar a lo que se está observando con la reforma de la Guardia Nacional, en tanto que el Ejecutivo está consciente de que las mayoría no cuenta con una mayoría calificada, que además se hizo muy complicado, muy caro y sufrió un revés muy fuerte en la reforma eléctrica que era de tipo constitucional por no tener una mayoría calificada y por haber cuestionado a la oposición. Lo más probable es que se plantee como alternativa a la reforma ya presentada en abril de este año por el Ejecutivo, que tenía cambios constitucionales. Ahora se presenta una alternativa, ya sea por el Ejecutivo o por algún integrante de la coalición gubernamental, una reforma a leyes secundarias, particularmente a la ley IPE, para garantizar que con la mayoría calificada que se requiere para modificar una ley secundaria, entonces se puedan hacer cambios a la legislación electoral. ¿Qué es lo que va a suceder? Algo que ya adelantó, por ejemplo, la oposición en cuanto a la Guardia Nacional, van a optar en oposición por una acción de inconstitucionalidad. Lo mismo sucederá, a nuestro parecer, con la reforma político-electoral, y mientras el asunto quede sub judice, se operará tanto en términos de Guardia Nacional como en el tema electoral, lo cual es riesgoso para la estabilidad política del país. Se está actuando en un limbo legislativo. Mientras no se tenga claro, mientras no haya una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que además requiere también una mayoría calificada para declarar inconstitucional una norma, entonces tendrá pues ese espacio el Ejecutivo para poder cuestionar la legitimidad del INE, para poder cuestionar su funcionamiento y el sistema electoral en general. Entonces, la reforma político-electoral además viene después de un proceso de larga auscultación abierta a la sociedad, en donde se hicieron foros oficiales y también foros extraoficiales, encabezados por la oposición, y en donde lo que se ha buscado es escuchar a distintas voces, y lo que parece ser y hacia dónde apunta la gran mayoría de los resultados es que el sistema electoral amerita fortalecerse, pero no requiere de una modificación sustantiva y tan abrupta como la que se planteaba en la iniciativa presidencial de abril de este año, que incluso planteaba modificar un sistema electoral mixto por un sistema de representación proporcional pura, que eso, por cierto, no sería del todo nocivo para la oposición, al contrario, la fortalecería mucho. Pero una modificación tan abrupta, sobre todo en la organización electoral y en la autoridad electoral, se antoja como un cambio bastante amenazante a la estabilidad política del país, ¿no? Entonces, creemos que este tema va a ser importante, sobre todo dependerá de cómo se presente la alternativa de iniciativa, o si el Ejecutivo insista con la iniciativa a la reforma constitucional, o si decida finalmente hacer una modificación a leyes secundarias. Ahondando en este tema, recordar que en abril de 2023 van a salir 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entonces, habrá que ver cómo interactúan los dos asuntos.
el posible no tránsito de la aprobación de esta reforma constitucional y paralelamente la obligación de estar designando a 4 consejeros, nada más y nada menos, para que estén presentes en el proceso electoral de 2024. Entonces, veremos si son dos temas que convergen y hasta qué punto, digamos, uno contamina al otro. En otros temas, el tema de horario de verano. Si me permites, aquí Sí. un segundo, maestro. Creo que la lógica que nos había y la dinámica que nos había compartido en un inicio, Luis, era de dejar posteriormente un espacio para preguntas y respuestas, pero creo que esta pregunta que nos está planteando Marco Antonio Salazar está relacionada con el tema de la reforma político-electoral. Si estás de acuerdo, le doy lectura, maestro Telles. Lo que nos pregunta Marco Antonio es que de no pasar la reforma político-electoral sería la segunda en no ser aprobada en un mismo periodo de un presidente. ¿Cuáles son las consecuencias políticas para el oficialismo dentro y fuera de la Cámara? Si estás de acuerdo, podrías adelantar algunas conclusiones y yo te sigo, maestro Telles. Bueno, sería, digamos, un posible golpe fuerte para el presidente, pero yo creo que ya lo tiene, digamos, medido. En su momento, cuando no pasó el tema de la reforma eléctrica, recordemos cómo esta votación nominal, es decir, que cada uno de los diputados cantara el sentido de su voto, no siendo aprobada la reforma constitucional, después se utilizó para hacer acusaciones de traidores a la patria. Entonces, curiosamente o paradójicamente, no aprobación de esta reforma político-electoral que al menos en materia retórica se ha, digamos, anunciado como una ciudadanización o democratización de los órganos y los procedimientos electorales, podría servir para volver a polarizar y alejar aún más a la oposición de aquella masa de votantes que en algún momento podría considerar elegirlos. Entonces, podría ser que el giro que se le dé sea conveniente independientemente de la no aprobación del tema. Doctor Bárcena, no sé si quiere continuar. Yo no tendría mucho más que agregar. En efecto, la forma de reinterpretar una derrota legislativa para el presidente no significó ningún tipo de daño a su imagen, no pareció un presidente débil, al contrario, hizo notar que la oposición no está acompañando reformas que van a fortalecer al pueblo, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba usted hace un momento, maestro, sobre la designación de los 4 nuevos consejeros del INE en 2023, importa mencionar una cosa, no es nada más que la Cámara de Diputados ratifique en el Pleno quiénes serán esos 4 nombres, sino que tiene que hacerlo por una mayoría de 2/3 partes. Eso sugiere que la oposición y el gobierno tendrán que llegar a un acuerdo en caso de que siga operando esta figura de designación y en caso que siga existiendo el INE. Tendrán que llegar a un acuerdo para poder nombrar a esos 4 perfiles. No puede hacerlo el gobierno solo y no puede la oposición bloquearlo por completo en el proceso. Este sí es un proceso que va a requerir de negociación, sí o sí, repito, en caso de que se llegue con un Instituto Nacional Electoral bajo el formato que actualmente conocemos hasta 2023. De acuerdo, doctor Bárcena. Bueno, tomando en cuenta que la indicación de nuestro moderador había sido extendernos por lo más 1 hora, si usted está de acuerdo, doctor Bárcena, simplemente esbozar alguno de los temas que también podrían presentarse a lo largo de esta legislatura que está iniciando el día de hoy. Tener en cuenta que desde abril está presentada en la Cámara de Diputados una reforma enviada por el titular del Ejecutivo Federal para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que la Secretaría de la Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan un papel, digamos, más limitado en cuanto a lo que funciona como las titulares de la Unidad de Administración y Finanzas, un cambio, digamos, en el funcionamiento del gobierno que se va a aprobar, pero también valdrá la pena verlo porque se ha quedado en el cajón. Tiene por mandato judicial la Cámara de Diputados que hacer la modificación de la Ley General de Comunicación Social, algo muy importante. Hay por ahí también una modificación a la Ley General de Educación en materia de violencia escolar o bullying, que posiblemente no presente mayores inconvenientes para su aprobación. Son de estos temáticos, digamos, transpartidistas que normalmente unen a propios y extraños para que sea aprobado incluso por unanimidad.
Ya decíamos la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, que le ha dado mucha importancia para eliminar el horario de verano. Al inicio de la sesión, la maestra de Buen mencionaba el tema del Código Procesal Civil y Familiar. Parecería que hay acuerdos en las dos cámaras y en los diferentes grupos parlamentarios para su aprobación. En el Senado, la ministra en retiro, la ex secretaria de Gobernación y ahora expresidenta de la mesa directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero, ha sido insistente en el tema de la legalización de la cannabis. Habrá que ver cómo transita. Hay también en senadores una reforma ya constitucional en materia de remuneraciones a servidores públicos para que ahora sí por mandato constitucional nadie no pueda ganar más que el presidente. Ha recibido últimamente atención mediática una iniciativa que se dio para regular la venta de alcohol en estadios. Habrá que ver cómo transita. Ya hay en Senado una minuta para la reforma constitucional en materia de Sistema Nacional de Cuidados. Yo creo que va esta a ser aprobada sin ningún problema. Y digamos, también en diputados, por cierto, está la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que envió el propio presidente hace unos meses, que podría emparejarse con la calificación que recibe el sistema aéreo mexicano. Dos últimos puntos para que pueda cerrar el doctor Bárcena. En Senado queda la duda de si veremos más, embajadas de corte político, como hemos visto a lo largo de esta legislatura, sobre todo gobernadores de oposición salientes. También recordar que en el Senado tiene pendientes muchas designaciones, 2 comisionados del INAI, 2 comisionados del IFT, que incluso ya metieron una controversia constitucional porque su pleno no puede sesionar, 3 comisionados de COFESE y bueno, integrantes de salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y muchas otras de comisiones reguladoras en materia energética. Entonces a Senado se le viene una chamba importante para esta parte de designaciones y ahondando con lo que mencionábamos al inicio sobre esta tensión entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo, recordar que recientemente la Sala Regional Especializada inhabilitó, incluyó en una lista conocida como el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género a una diputada de Morena, Andrea Chávez, que podría acarrear una inhabilitación para desempeñar otro cargo de representación popular. Esta misma situación estaba el caso del diputado Gabriel Cuadri. Entonces, bueno, como si faltara algo para hacer más compleja la relación entre ambas instancias, también tenemos esta inhabilitación en lo que algunos acusan como una vulneración a la libertad de expresión y otros por su parte defienden para, el tema de género. Doctor Bárcena, no sé si quiera añadir algo para cerrar. Claro, para cerrar nada más, podríamos concluir que actualmente las condiciones del Congreso Federal y Congreso General no están dadas, no contienen aún los incentivos para establecer negociaciones entre oposición y gobierno. Esto ha redundado en un Congreso que en términos de productividad general, que no se puede decir que sea productividad efectiva, pero sí general, ha reducido mucho sus marchas de aprobación. En segundo lugar, se han reforzado y se han visto cada vez más, han hecho cada vez más notorios los mecanismos de disciplinamiento de los legisladores dentro de sus grupos parlamentarios. Es notoria la forma en la que las coordinaciones de los grupos parlamentarios han buscado mantener la cohesión, la disciplina en el interior de sus membresías. Y otro asunto que es de cardinal relevancia es que a partir de estas resoluciones que se comentaban, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte, el Congreso tendrá que ser muy cuidadoso en torno a 2 cosas: la designación de sus órganos de gobierno y los procesos legislativos para dar tratamiento a los asuntos que ahí se están discutiendo. Relacionado con esto, perdón, maestro Pereda, recordar que si le quieren castigar el presupuesto al INE, como ya lo hicieron, ahora van a tener que, pues sí, fundar y motivar muy bien, porque ya se lo dijo la Corte a Cámara de Diputados, en algo que podremos ver en lo venidero, tomando en cuenta la aprobación del presupuesto de egresos. Muchísimas gracias, Julio, Sergio. Muy interesante, extraordinariamente interesante. Son esas conversaciones que deberían de estar presentes en toda sobremesa, y creo que de hecho lo están en las mesas de las cafeterías, de los restaurantes, de las casas. Ciertamente no con este nivel de tecnicidad, de puntualidad en los datos, por supuesto, pero ¿qué es la política sino la discusión de lo que nos es común a todos, entre todos? Y estas aportaciones que ustedes dan el día de hoy
están ahí a la vista de todos y no deberían de pasar desapercibidas. Realmente muy interesante su conversación, muchas gracias. Si yo me atreviera a clasificar, a sintetizar lo que ustedes han dicho, pues yo diría que los principales pendientes de la agenda del Congreso son, número uno, la legalidad, ¿no? El tema de la cannabis que ustedes mencionaban, que eso no es nuevo, es un gran pendiente desde distintos flancos y desde distintos puntos de vista que cuesta vidas de mexicanos mes tras mes. Por supuesto, el tema de la comisión permanente que se salió con la suya, estaba aquí hace unos minutos a Arturo Espinosa, nos avisó que se tenía que salir, pero lo habíamos comentado también con él. La comisión permanente se salió con la suya por el simple transcurso del tiempo y pues fue haciendo lo que en el medio se llama chicaneando y pateando el bote y ya, no introdujo una pluralidad que incluyera, por ejemplo, al PRD. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de los que ya nos hablaba la maestra de Buen, igual. Él entró la prisa al Congreso y ha salido por todo el país a hacer foros, pero ese pendiente también lo trae arrastrando. Y por supuesto, la ahora ley de telecomunicaciones que le ha mandado la Corte, eso en materia de legalidad. En otro pendiente, en materia de derechos humanos, simplemente la reforma que se autodió el Congreso, la reforma que hicieron a la ley de medios de impugnación en materia electoral, para que no fueran tocadas sus decisiones ni con el pétalo de una sentencia del Tribunal Electoral y que pudieran hacer comisiones como quisieran, comisión permanente como quisieran, órganos parlamentarios como quisieran, argumentando que eso no era electoral, sino parlamentario y que las atribuciones del Tribunal Electoral terminaban una vez que se contaban los votos y se daban las constancias de mayoría. Pues fue un revés muy duro y por supuesto, claramente hoy sabemos, no percibimos, no intuimos, hoy sabemos por una sentencia judicial que esa reforma era violatoria de derechos humanos políticos. El otro gran pendiente, por supuesto, yo me atrevería a tratar de sintetizarlo, los pesos y contrapesos entre poderes, ¿no? Las iniciativas del Ejecutivo aparentemente tienen cero posibilidades de ser detenidas y por el otro lado los nombramientos en los órganos constitucionales autónomos, que es un golpe por abajo de la línea de flotación del Estado. Ya decía el maestro Julio, hay 2 órganos constitucionales autónomos que han tenido que hacer malabares para seguir sesionando. Uno, reformar su quórum con su normatividad interna y el otro andar presentando controversias constitucionales, simplemente porque no hacen su chamba en el Congreso. Y por supuesto, el último gran pendiente que yo diría en la agenda del Congreso, pues es la credibilidad. Dicen que a todo santo le construyen su capillita y ahora parece que todo tema tiene su parlamento abierto, pero solo formalmente, porque pues pareciera que las decisiones ya estaban tomadas ex ante, pero a todo el mundo invitan a los parlamentos abiertos, que no son ni parlamentos ni abiertos, son algo más parecido a un roadshow, pero bueno. Y respecto a un comentario que se hacía con uno de nuestros invitados el día de hoy, que contestaba el doctor Bárcena, ¿cómo mides la productividad del Congreso? Me acordaba de Carlos Elizondo Mayer Serra, que desde hace varios años decía que el Congreso no es una panadería o una ladrillería, como para medirla por el número de panes o de ladrillos que sacaran. Y es cierto, y por supuesto, pues Sergio tiene razón, hay otras formas de medirlo. Y creería, pero esto más que una afirmación es una pregunta, otra forma de medir la eficacia, la productividad, la calidad del Congreso es el número de palos que le dan en el Poder Judicial, es decir, el número de amparos que proceden en contra de leyes mal hechas o el número de acciones de inconstitucionalidad que proceden. Pues eso habla, creo, de la calidad del trabajo legislativo. Y quizá, y eso también es una pregunta para nuestros 2 invitados, quizá está vinculado con la profesionalización o la falta de profesionalización de los legisladores. Corríjanme si estoy mal, pero me parece recordar que esta es la primera legislatura que los salientes diputados que vivieron la reelección legislativa continua. Es decir, uno podría pensar que este Congreso era más profesional que sus antecesores porque un 20% fue personas que ya tenían experiencia, que era uno de los grandes argumentos, pero aparentemente también es una de las menos productivas y de las que más le han dado palo en la Suprema Corte. Y por supuesto, Sergio lo mencionó, quiero creer que de broma, quiero creer que como una especie de comentario superficial, pero desafortunadamente si lo dijo es por algo y si existe el INE, si todavía existe el INE, entonces habrá que nombrar a los integrantes del Consejo. ¿Qué posibilidades hay reales de desaparecer el INE? Porque eso ya escapa de las capacidades del Congreso, eso ya es
un constituyente permanente. Y sin embargo, el debate está ahí, la presión está ahí, el tema está ahí, y aparentemente es una de las banderas a las que se recurre con alguna frecuencia. En fin, esto es una especie de intento de síntesis, de agrupamiento, de clasificación de lo que ustedes han dicho, y por supuesto aproveché, vi burro y se me antojó viaje, y preferí poner también un par de preguntas para que, si ustedes lo consideran oportuno, las puedan contestar. Muchas gracias, Sergio, Julio. Muchas gracias, Luis. Pues, si nadie tuviera otra pregunta, yo les pediría al doctor Bárcena que, y lo digo con objetividad, que nos ilustre sobre el tema de la medición de la efectividad del Congreso. Los artículos que les envió en el chat son publicaciones de él, una de ellos en el Journal, de los más importantes que hay en ciencia política. Entonces, ¿cómo medir esto? Creo que nadie más indicado que Sergio. Bueno, para el tema de medición, que ha sido como muy recurrente, sobre todo, yo creo que ha sido muy reciente en la agenda política nacional, a partir de que la Cámara de Diputados se planteó, digo, desde antes ya mucha gente lo estaba comentando en la academia, pero se hizo un poquito más popular a partir de que la Cámara de Diputados planteó un sistema de evaluación interna para sus legisladores a finales de la legislatura 63, la última de Enrique Peña. Y se preguntaban muchos, bueno, ¿cómo se puede medir la actividad de un Congreso, si un Congreso está haciendo bien su trabajo o no? La respuesta que ellos dieron con ese sistema de evaluación era algo así como meter a una licuadora muchos ingredientes y ver qué salía, ¿no? Y es muy complicado evaluar un Congreso, porque un Congreso y un congresista realizan una cantidad bastante amplia de funciones que tienen que ver desde la revisión y la supervisión al gobierno, tienen que ver con la representación, tienen que ver con la legislación. Es decir, un Congreso no solo legisla, también hace muchas otras cosas, y no se puede solamente decir que vamos a ver qué tan bien hace cada una de sus funciones, porque eso sí es realmente imposible. En lo que nosotros nos hemos centrado es en la función de legislación. Y siguiendo el comentario que hacía hace un momento Ernesto, tiene que ver con la propuesta que nosotros hemos estado trabajando desde hace ya algunos años, tiene que ver con clasificar las iniciativas de ley no solo por su cantidad, sino por el efecto que buscan producir dentro de la sociedad, sino por la relevancia que éstas pueden tener. Y ahí tenemos unas distinciones muy claras, que no es lo mismo estas legislaciones de pues, cambiarle el nombre a una comisión, o que mañana sea el Día Nacional de la Felicidad, a replantear, por ejemplo, o abrogar el Código Penal Federal, promover un nuevo Código Penal. Es decir, hay una gradación distinta de los efectos que buscan producir las iniciativas. Y otra tiene que ver, otra dimensión de esto tiene que ver con qué tanto avanza una iniciativa en el proceso parlamentario. Y ahí en nuestro índice, ahora intentando responder la pregunta que planteabas, Luis, nuestro índice solo se queda dentro del Congreso. Nosotros no hemos todavía llegado a medir qué tanto estas iniciativas, una vez que sean aprobadas como leyes, tienen la aceptación de los órganos jurisdiccionales. Lo que nosotros hemos considerado es que esto desde luego que sería muy valioso poderlo analizar, pero hasta ahorita nosotros hemos considerado solamente esa primera parte o la parte dentro del propio Congreso. Eso sí, creo que a partir de ahora vamos a tener alguien corrigiéndole la plana en términos técnicos, incluso de proceso legislativo a las cámaras, y eso será muy valioso, y ahora sí podremos tener un indicador no solamente de la cantidad de iniciativas, sino de la calidad procesal con la cual llegaron al tratamiento que tuvieron a lo largo del proceso legislativo. Eso será importantísimo, y ya tenemos con qué medirlas. Si finalmente la Corte las echa para atrás, o si hace observaciones que se consideren como verdaderamente sustantivas, aunque no se reúna la mayoría en la Corte para poderlas declarar inconstitucionales, algo nos dirán de qué tan bien hechas están nuestras leyes, ¿no? Sobre la otra pregunta que planteaba Luis, déjame ver si la recuerdo correctamente. Tenía que ver con... no la recuerdo correctamente, por favor recuérdamela. Tu audio. Lo que tienes desactivado, estimado Luis. Perdón, decíamos el tema del INE, que decías si sobrevive el INE, si todavía hay INE.
Y pues a mí me gusta pensar que la reacción tendría que ser jaja, qué buena broma, pero no es así. El tema es que sí está en el ambiente, qué tanto está ahí, y eso también involucraría a congresos estatales, porque eso ya es constituyente permanente. ¿Cómo medir eso? ¿Cómo anticipar eso? ¿Cómo están los números ahí? Querido maestro Julio Telles. Pues no, en principio no les dan si el bloque de Va por México se mantiene unido, incluso pensando que legisladores de Movimiento Ciudadano pudieran, que se ve complicado, acompañar esta decisión, seguirían necesitando de votos de PRI, PAN y o PRD. Digamos, se antoja complicado. Pero ¿qué es lo que comentaba ahora el doctor Bárcena? Pues veremos si no lo intentan afectar, no para destruir, pero sí para afectar el funcionamiento con leyes secundarias, partiendo, por supuesto, de la premisa que el INE es un órgano constitucional autónomo y para su existencia se tiene que reformar la Constitución. Pues veamos si no lo intentan menguar con menos lana, aunque la Eso Corte es. ya les haya dicho a los diputados, oigan, pues el anteproyecto que presentaron le bajaste tanto y nunca justificaste, o dejándolo con 4 consejeros menos, o, digamos, constantemente yendo a algún tipo de conflicto. Entonces, creo yo que en términos constitucionales será muy complicado que se desaparezca el Instituto Nacional Electoral, porque simple y sencillamente los números parecerían que no les dan, y yo creo que ahorita se está en una lógica que si la oposición se echa para atrás, se va a diluir toda la narrativa de que estamos defendiendo la, digamos, democracia en el país ante los ataques que ellos dicen que se están teniendo. Entonces no veo que pueda haber, digamos, incluso aunque este sistema de electoral los pudiera beneficiar al ser más proporcional que mayoritario, no creo que puedan, digamos, acordar que el INE como lo conocemos ahora desaparezca. Eh, Sumándome a las respuestas tan inteligentes que generaba junto con sus opiniones el maestro Pereda, mencionar que sí, efectivamente, estos diputados federales son los primeros en muchísimos años que están ahí de forma permanente, es decir, que la misma sillita que tenían hace 4 años la mantuvieron ahora. El discurso bajo el cual muchos de ellos fueron reelectos es, oye, ciudadano, elígeme para que pueda continuar haciendo bien mi chamba. Vas a ver cómo es mejor que yo siga aquí a que llegue un improvisado. Veremos cómo esto se traduce en el 24 para decirle, oye, ciudadano, vuélveme a elegir. Es más, lo veremos en los senadores, que legalmente representan o idealmente representarían estados. Van a ir pidiendo la reelección a todo el grupo de la entidad federativa. Posiblemente, y relacionado con lo que mencionaba del tema de credibilidad del maestro Pereda, lo que podremos tener es que el grupo oficialista pues aumentará sus probabilidades de éxito en términos electorales si se pliega a lo que dice el presidente y si, digamos, apela a lo que en la literatura se le conoce como efecto de arrastre. Pues nosotros aparecemos en la foto con el póster con el presidente y eso es suficiente para que con el presidente o con el candidato que en su momento esté, para permanecer en nuestro cargo. Y la oposición, pues posiblemente se tenga que hacer mucho más estridente para manifestarle a los votantes que ellos efectivamente están proponiendo algo diferente, aunque este algo diferente simple y sencillamente sea lo que no es lo que propone el bloque gubernamental. Entonces creo que se viene una fin de legislatura interesante, digamos, afectado por lo que pueda surgir en temas partidistas y electorales, pero sin duda, digamos, bastante relevante para la esfera jurídica nacional. Oiga, maestro Julio Telles, ¿seré yo candidato a ingresar a la lista del sospechosismo si le pregunto, dado que usted comenzó y terminó su intervención, esta última intervención, diciendo si el bloque opositor no se desmorona, si el bloque opositor sigue cohesionado, será muy sospechosista de mi parte preguntar si hay alguna relación o podría haber una relación entre elecciones locales, Coahuila y Estado de México, y la cohesión del bloque opositor en el Congreso de la Unión, sobre todo porque casualmente me parece que en algún periódico no muy querido desde la oficina central de la administración pública se han empezado a publicar artículos de el futuro candidato del bloque opositor al Estado de México. No sé si eso abra un boquete y ahí se empieza a desmoronar el muro o no tiene ni pies ni cabeza este temor, don Julio.
Yo creo que lo que estamos viendo ahorita son amagos para negociar. Incluso ayer lo veíamos en la elección para el presidente de la mesa directiva. Todo parecería indicar que Armenta sí iba a quedar, pero se necesitaron 3 rondas de votación para confirmarlo. Tal vez ahorita están en este clásico estira y afloja a nivel partidista, que saben que la candidatura de Estado de México tiene más una intención de continuar con el grupo partidista que está ahorita a cargo, y que la otra entidad se la, digamos, hagan la negociación. Yo creería que sí hay una correlación, pero no creo, digamos, que vaya a desmoronar la cohesión, porque finalmente si no se cohesionan ellos, por separado no tienen gran peso propio. Entonces están valiendo o están tratando de frenar cosas simplemente porque están unidos. En el momento en que lo dejen de estar, van a perder esta fuerza de negociación, incluso para plantarle cara al oficialismo. Entonces yo creería que estamos viendo estira y afloja de candidaturas, pero la oposición va a seguir, porque creo que es lo único que alcanzan a ver que es medianamente rentable. Habrá que ver, no sé si doctor Bárcena quieres agregar algo. Sí, tal vez continuar con este comentario que nos hace Ernesto Pérez, perdón, antes Eduardo Méndez, de que dice no desaparecer el INE y controlarlo podría ser de mayor riesgo en su opinión. Eh, pues yo no sé qué, creo que sería mucho más riesgoso que los consejeros del INE fueran sometidos a votación popular. Y estas dos, digamos que este tema, particularmente el del INE, delinea, y me parece a mí muy relevante porque delinea muy claramente las dos metanarrativas que están en discusión desde que López Obrador tomó el gobierno federal. Una es la legitimidad a partir de la hipertrofia de la participación popular, haciendo siempre énfasis en esta democracia participativa, que el pueblo es el que pone, el pueblo es el que quita. Y por otro lado, la que creo que nos hace más eco a nosotros, que estamos en estas lides de las ciencias jurídicas y las ciencias políticas, que es lo que comentaba ahorita Luis. Legitimidad tiene que ver con legalidad, y el apego a los procesos y el hecho de que un órgano esté llevando a cabo sus procedimientos en apego a la ley es lo que a nosotros nos genera esta noción de legitimidad, pero estas dos narrativas están en una fuerte confrontación desde hace ya algunos años. Entonces, el discurso o los dos discursos que están enfrentándose tienen que ver con estas visiones distintas de democracia. A mi parecer, y lo digo desde el punto de vista del sustento jurídico y normativo, pues siempre importa más la legalidad, más allá de someter a juicio ciudadano la conformación de un órgano electoral. Pero pues habrá quienes digan lo contrario, y no son pocas las personas que dicen lo contrario. Correcto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Eduardo Pérez, Eduardo Méndez han aprovechado afortunada y correctamente el chat para introducir en su momento algunas preguntas que ya han sido contestadas. ¿Alguna otra de las personas que nos acompaña el día de hoy tendría alguna otra pregunta? Eduardo Méndez dice plurinominales. Supongo que si se refiere a la iniciativa electoral de desaparecerlos. Sergio. Sí, claro. Aquí no es que con la reforma electoral, como la planteó el Ejecutivo, de hecho, no se desaparecen los plurinominales. De hecho, lo que se estaría haciendo es que todos nuestros diputados serían plurinominales, electos por un principio de representación proporcional, con tamaños proporcionales a los estados, digamos, las listas nominales de los estados. Entonces, el grupo más favorecido, si se aprobara la elección de diputados y senadores como le está planteando el Ejecutivo, sería la oposición. Morena quedaría fuertemente subrepresentada en un sistema de proporcionalidad pura. No es que se desaparezcan los pluris, al contrario, todos serían pluris. Correcto, gracias. Si les parece bien, Julio, Sergio, ya acercándonos a la 1:30 para dar por terminado el evento, me gustaría proponerles, pedirles, sugerirles que cerraran su participación, cerraran sus comentarios del día de hoy con lo que en su opinión va a hacer que se recuerde esta legislatura. Yo sé que eso es futurismo y que se aleja mucho de la ciencia, pero no está también de más apostarle a algo. Y esa es la petición, estimado Julio, estimado Sergio. ¿Con qué crees que va a pasar a la historia
esta legislatura? Quizá con nada, quizá con la inacción, quizá con esto, quizá con aquello, en fin. Me gustaría pedirles que en este ejercicio, por supuesto, académico, hipotético, se atrevieran a apostar cada uno de ustedes. Primero sugeriría que tú, Julio, ¿cómo, con qué va a pasar, cómo va a ser recordada esta legislatura? Gracias, Luis. Bueno, decía Jorge Castañeda que sin futurismo no habría análisis político. Yo creo que en primer lugar, con una institución política frustrada como fue la reelección, se nos prometió profesionalización, se nos prometió mayor rendición de cuentas, mayor cercanía y mayor representación, y no hemos visto mucho de ello. Es cierto que la reelección es un mecanismo que puede tardar tiempo en, digamos, que muestre sus bondades, pero hasta el momento, como bien lo comentaba Luis, pues estamos viendo que en temas de técnica legislativa no se ha pulido mucho más que en el pasado, incluso hasta en sentido opuesto. Entonces, con esta condicionante de que los legisladores reelectos solamente lo pueden ser si el partido por el cual llegaron decide postularlos, pues estamos viendo otro mecanismo de cohesión o de disciplina partidista, contrario a lo que debía haber sido un mecanismo para acercar a los diputados y que pudieran alejarse del partido para ser más, digamos, sensibles a las demandas ciudadanas. Yo diría que eso, tomando en cuenta que la primera legislatura que tiene diputados electos, y segundo, tal vez como la legislatura que no pudo aprobarle reformas constitucionales al presidente. Muchas gracias. Sergio. Yo diría que esta, en efecto, primera legislatura que era histórica por tener a los primeros legisladores que iban a ser reelectos, no solamente sufrió de los embates de una reforma electoral que planteaba, que se vendió muy ciudadana y acabó siendo muy partidista. Además, no se acompañó esta conformación de una legislatura más profesionalizada, no se acompañó de mecanismos como garantizar, por ejemplo, que la especialidad de un legislador se mantuviera, es decir, que un legislador que perteneció a determinada comisión pudiera seguir formando, tuviera prelación en el orden para poder seguir formando parte de esa comisión o incluso presidirla. Esa es una. La segunda, esta va a ser la primera legislatura en la que se tiene una decisión judicial que está haciéndole una observación a la elección de sus órganos internos. Y en tercer lugar, creo que esta va a ser una de las legislaturas que van a ser la antesala para la vuelta a los gobiernos sin mayoría y que nos hace notar que la oposición puede detener decisiones presidenciales, si bien no todas, sí algunas que que pueden ser sustantivas para el destino político del país. Entonces, a diferencia de la anterior legislatura, donde parecía que Morena y el oficialismo iban a ser imbatibles, en esta legislatura vimos, particularmente al final del periodo anterior, cómo la cohesión de la oposición sí puede hacer la gran diferencia en términos de la aprobación o no de políticas públicas. Entonces, nos recuerda también, nos recuerda el valor que tiene el poder legislativo como contrapeso, se decía hace un momento, del poder ejecutivo, pero a su vez que forma parte de un sistema de pesos y contrapesos y que tampoco lo que diga el legislativo es letra escrita en piedra, ¿no? Y creo que derivado de todo esto, ahorita estaba pensando, vinculando el tema de los chapulines con el tema de estas sentencias del Tribunal Electoral, basadas en un principio que me parece del máximo interés, que es el principio de la máxima representación. Es decir, lo que debe primar el legislador, y en este caso el poder judicial, no es el derecho del legislador, sino el derecho del representado. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿qué pasará si un representado se ampara, por ejemplo, en contra de un legislador suyo, de su representante, que se cambia de partido? Y si la queja es, a mí me había prometido una representación basada en estas promesas y en estas, digamos, en estos puntos de campaña y ahora pertenece a un partido totalmente distinto. Creo que una resolución de esa naturaleza, en donde siempre se le ha dado más importancia al derecho del legislador de asociarse y cambiarse de partido, ahorita ya no sería tan sencillo, porque si le estamos dando, o al menos la autoridad judicial está dando más importancia al principio de máxima representación, alguien que no se considere correctamente representado, y que por cierto en la Ciudad de México tenemos ese derecho a la correcta administración pública y a la correcta representación,
Me pregunto cuál debería ser ahora el criterio, si le deberían de seguir dando importancia o preeminencia al derecho del legislador de asociarse o al ciudadano de estar correctamente representado. Correcto, pues sin lugar a dudas temas muy importantes. Quizás solo me atrevería a decir que el derecho humano a la buena administración pública no solo está en la Ciudad de México, es cierto, está en la Constitución de la Ciudad de México, pero también en leyes federales ya reconocidas por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, sí, el derecho humano a la buena administración pública, y uno pensaría eventualmente a la buena representación, es un derecho humano de todos los mexicanos sin importar dónde viven. Pero bueno, antes de cederle el uso de la palabra a la maestra Claudia de Buen para que dé por formalmente concluido este interesantísimo evento, esta extraordinaria plática, pues sí, creo que está puesto sobre la mesa que va a ser una legislatura, que debería de ser una legislatura, que podría ser una legislatura muy importante. A mí en lo personal me encantaría ver grandes debates, si no se pueden victorias, sea cual sea el lado que uno escoja, pero por lo menos sí grandes debates en materia electoral, político-electoral, y por supuesto en materia de Guardia Nacional. Me encantaría que el Congreso esté a la altura de esa decisión fundamental para la historia de este país. Y creo, y ya esto es la última intervención de un servidor, creo que sería maravilloso, si por supuesto hay vida y salud, poder hacer un ejercicio idéntico a este dentro de un año, ya con un tercio concluido, y pues para ver hacia dónde se van decantando las votaciones. Pero muchísimas gracias en lo personal, Julio, Sergio, extraordinaria plática. Espero que todas las personas que estuvieron aquí durante hora y media hayan podido disfrutar tanto como yo esta conversación, y cedo el micrófono a la maestra Claudia de Buen para que nos haga el favor de cerrar este evento. Pues no me queda nada más que felicitarlos a los dos, de verdad. Ha sido un ejercicio muy interesante el que ha sucedido el día de hoy, gracias a la organización de Luis Pereda, siempre tan atinado en los eventos que organiza, en la labor que tiene de educación jurídica continua. Y bueno, pues están invitados a continuar en estos diálogos. Cada vez que haya algo importante, pues vamos a tener que recurrir a nuestros expertos, porque de verdad sí nos han dejado con mucha información muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias al consejero Luis Pereda y a todos ustedes por estar hoy el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, muchas gracias, maestra Pereda.